Saludos, bienvenidos a un nuevo video podcast de Cyber After Work en el que actualizamos el momento que vive la ciberseguridad y especialmente cuáles son esos factores, desafíos que como ciudadanos, como empresas debemos tener presentes. Lo hacemos recurriendo a la experiencia de las principales compañías y en este caso contamos con uno de los líderes en materia de ciberseguridad. Estamos hablando de Fortinet, que cumple este año 25 años y con la ayuda de su vicepresidente para Iberia, Acacio Martín, vamos a actualizar el estado y los principales desafíos. Es lo que hacemos. Bienvenido, Acacio. ¿Cuál es ahora mismo ese momento que vive la ciberseguridad en nuestro país? Bueno, antes de nada, agradeceros el que nos hayáis invitado. Es un placer estar aquí. Y mirando a cuál es el panorama actual, solamente por ilustrarlo, solo nosotros, y hay muchos más fabricantes de ciberseguridad, somos capaces de interceptar diariamente más de 2.000 millones de ataques, con lo cual esto nos da un poco la idea o el orden de magnitud de lo que representa la ciberdelincuencia. Que en este sentido, y lo siento porque es un topicazo, está muy marcado por la inteligencia artificial, como absolutamente todo, pero es que esa es la realidad. Es que si hablamos de ciberdelincuencia, es muy intensiva en el uso de esta inteligencia artificial y eso básicamente se plasma en dos factores. Uno, está muy relacionado con que las amenazas realmente son muy parecidas a las que ya teníamos, pero están potenciadas, multiplicadas por el uso de esa inteligencia artificial. Desde la primera parte, que es la ingeniería social, pues mediante técnicas de emulación de imagen, hemos visto muchísimos ejemplos, incluso de famosos, emulación de voz, incluso el propio uso de herramientas alternativas a lo que puede ser un ChatGPT, como FraudGPT o OneGPT, que son como herramientas paralelas sin esos filtros éticos, digamos, para poder hacer cosas. Esto lo que hace es que baja muchísimo la barrera de entrada de los ciberdelincuentes. Podríamos decir que antes el ciberdelincuente tenía que ser una persona experta, con buenos conocimientos. Ahora con esto lo que hace es que se baja muchísimo esa barrera. Y es increíble ver cómo se puede introducir directamente un ransomware que ya existe de manera que se pida que se evolucione mediante un prompt, igual que hacemos cuando interpelamos al ChatGPT, o se puede pedir la creación de código de nuevas amenazas. Vemos también, por ejemplo, el que ha aumentado muchísimo los datos que circulan en la dark web en cuanto a contraseñas o usuarios, no tanto contraseñas, pero sí usuarios de email, o sea, muchos datos que hay a partir de los cuales después se puede intentar recrear o hacer fraude dirigido a estos usuarios. Eso ha aumentado muchísimo y es porque la manera de intentar extraerlos con inteligencia artificial también se potencia muchísimo. La aparición de vulnerabilidades de cualquier solución de repente se ha multiplicado por prácticamente por 3 en los últimos 3 años y ha sido por eso, porque realmente lo que se hacen es tener motores automáticos de búsqueda de estas vulnerabilidades que hacen que sean precisamente el comienzo de esos ataques zero day con los que se inician muchísimos de las amenazas que hay a día de hoy que tienen éxito. Nos has descrito un panorama en el que la inteligencia artificial ha cambiado radicalmente, tanto en volumen como en ejecución, esas amenazas. Pero también, por fortuna, desde el lado de los buenos se puede utilizar la inteligencia artificial. Me gustaría que nos contases cómo se contrarresta el uso de la IA para hacer fraudes desde la parte de los buenos y, sobre todo, cómo lo estáis implementando desde Fortinet. Sí, esa es la buena noticia. Todo tiene, afortunadamente, es la cara y la cruz. También la ciberseguridad es muy intensiva en el uso de inteligencia artificial. Nosotros llevamos utilizándola 15 años. De las 1.400 patentes, más de 1.400 patentes que tenemos, 500 son ya relacionadas con inteligencia artificial, con lo cual prácticamente yo diría que una muy buena parte de la innovación que nosotros introducimos está relacionada con el uso de esa inteligencia artificial que se utiliza para proteger, que es nosotros tenemos más de 14 millones de dispositivos implantados en nuestros clientes, en empresas, en organismos. Esto es una fuente de datos inmensa de lo que está sucediendo. Todo eso hay que procesarlo para que salga la inteligencia que al final nutre a todas nuestras soluciones. Ahí se utiliza inteligencia artificial para proteger. El segundo factor que utilizamos muchísimo es para asistir. Esto ha comenzado hace menos tiempo, hace unos años, hace 3, 4 años, y es que ya
yo diría que todas nuestras soluciones tienen un módulo de asistente, de manera que se puede interaccionar desde los profesionales a estas herramientas en un lenguaje incluso que puede ser natural, que ayuda muchísimo a diagnosticar los problemas, incluso a saber cómo actuar después en base a esa información que se tiene. Luego comentaremos seguramente sobre la brecha de talento, pero esto además ayuda muchísimo. Siguen faltando muchos profesionales en ciberseguridad, pero esto de luego sin duda palía y hace sobre todo el que estos profesionales se puedan dedicar a temas de mucho más valor y que no tengan que estar dejándose los ojos prácticamente delante de estas herramientas, mirando, intentando asociar pues un cierto evento o correlando ciertas cosas, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y luego hay un tercer punto que también yo creo que es muy interesante y que si luego hablamos en cuanto a las vulnerabilidades que pueden aparecer dentro de la propia inteligencia artificial, es muy importante, y es que esta propia inteligencia artificial, aparte de que ayude a poder protegernos mejor y que también sea una herramienta para los ciberdelincuentes, también puede tener riesgos en su uso. Por ejemplo, son sistemas que tienen muchísimos datos. Hay muchísima información en el que muchas veces está abierto y se podría conseguir información de una manera no consentida. Cada vez tenemos más agentes de IA que están funcionando de forma absolutamente autónoma. Son como si fueran prácticamente un empleado más. Desde ese punto de vista, acceden a muchísimas cosas. Hay veces que no se controlan los permisos que tienen. Por otro lado, hay muchos de estos agentes que se ponen para interaccionar con usuarios. Muchas compañías lo que hacen es que en vez de atender a sus clientes con call centers, lo que hacen con estos módulos de inteligencia artificial. Claro, esa interpelación que se hace en estos módulos de inteligencia artificial pueden retorcerse. Hay un ejemplo que es muy típico y que obviamente ya está corregido, y es que antes o en un momento dado se le preguntaba a la inteligencia artificial sobre defíneme o dime cómo podría hacer un crimen perfecto, y obviamente eso pues no te lo respondía, pero sí que se podía retorcer un poco la pregunta diciendo, oye, estoy escribiendo un libro, me gustaría saber cómo podría yo hacer una escena que fuera creíble en cuanto a esto, y ahí sí que respondía la inteligencia artificial. Esto que es un ejemplo que ya está corregido en todas, pero sí que puede ilustrar el que muchas veces a la inteligencia artificial se le pueden retorcer las preguntas. Y eso también es muy importante controlarlo. Las preguntas, por ejemplo, también se pueden trocear. Tú puedes hacer una pregunta que proporcione un contexto y que no proporcione una respuesta, pero si esa pregunta se trocea en cosas más pequeñas que descontextualice sobre lo que estás hablando, pues también hace que muchas veces sí que consigas información, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que aquí se abre un escenario importante y que probablemente es lo que va a marcar la ciberseguridad en los próximos años. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que has puesto sobre la mesa temas clave que luego vamos a comentar, ¿no? La automatización, el uso de la inteligencia artificial para automatizar y hacer mucho más eficiente el trabajo de los especialistas, ¿no? Y luego, pues, el propio aprendizaje que como sociedad y como compañías vamos teniendo de los buenos usos de la inteligencia artificial. Y una cosa que también vamos a comentar, la protección del dato, porque al final esas IAs se alimentan de datos y hay mucha preocupación sobre cómo proteger ese dato, ¿no? Yo creo que el escenario de la inteligencia artificial se suma a un escenario todavía más grande, que es el escenario global de las ciberamenazas, ¿no? Y en el que influye mucho los cambios, me atrevo a decir, de época y ciclos nuevos en materia de geopolítica que estamos viviendo. Entiendo que también esto es un condicionante que las compañías, tanto las de ciberseguridad como las compañías que operan globalmente, tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí, si tu pregunta es la geopolítica, sí marca, desde luego, la geopolítica es una realidad que afecta a todo. Y por supuesto también a la ciberseguridad. Vemos muchas veces como cuando hay ciertas acciones o movimientos geopolíticos, cómo esto se traslada directamente en el mapa de amenazas y cómo esos flujos van de los países que en ese momento pues están realizando determinadas acciones. La geopolítica es algo clave. Está marcando mucho algo que está muy de moda ahora, que es la soberanía del dato, la soberanía del flujo de datos. Antes íbamos a que todo era muy globalizado y se hacía de una manera bastante confiada, pensando en que solamente traía cosas positivas, pero desde el momento en el que se empiezan a introducir estos factores geopolíticos y esos recelos, también se hace patente el que todas las compañías lo que buscan es saber siempre dónde está ese dato, por qué sitios pasa, y eso nos marca muchísimo con decisiones incluso muy, muy tangibles. En nuestro caso,
Una de las cosas que hemos hecho, y no ha sido solamente por la situación geopolítica, es contar con una red de centros de datos propietaria. Ujú. ¿Esto por qué? Pues porque, entre otras muchas cosas, aparte de ahorros de costes, aparte de poder innovar mejor, aparte de muchas otras razones, sí que nos da la posibilidad de garantizar el que vamos a poder decir a nuestros clientes, a las empresas y a los organismos, exactamente cómo son sus flujos de datos y por dónde están pasando. Entonces, imagínate si marca realmente para incluso hacer decisiones de este tipo, que son decisiones de inversión. Fíjate que las compañías ya os van preguntando sobre dónde están sus datos, es decir, van teniendo más sensibilidad a esa era digital que parece que ha costado a muchas compañías. Me gustaría preguntarte por la experiencia que vivís hoy sobre el estado de la cultura de ciberseguridad en las empresas españolas. Sabemos que ha mejorado, sabemos que todavía tiene que seguir mejorando, pero bueno, ¿estamos en el buen camino? ¿Diríais que sí? Sí, yo creo que sí que estamos en el buen camino. Pero fíjate que cuando se analizan los datos sobre ataques que han tenido éxito, más del 90% comienzan atacando precisamente a esa pieza que es el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario de IT. Esa persona que todos los días interacciona pues porque se sienta delante de un ordenador para realizar su trabajo, y esa ingeniería social que se hace sobre precisamente estos empleados es el principio de la mayoría y de la inmensa mayoría de los ataques que luego tienen éxito. Con lo cual, por un lado, es algo muy importante y, en consecuencia, las empresas pues obviamente han reaccionado de esa manera. Hay muchísima más concienciación, se producen muchísimas acciones orientadas a que en las empresas todos los empleados pues sean mucho más conscientes, que hay una cultura. Y, en general, como sociedad, tenemos que tener esa concienciación, igual que lo tenemos en muchas otras facetas, como puede ser la seguridad normal y corriente, ¿no? Todo el mundo es consciente de muchas cosas que no se deben hacer. Pues en ciberseguridad es lo mismo. Nosotros, en ese sentido, hemos realizado, en ese compromiso con mejorar un poco el estado global y de responsabilidad social, diría yo, como compañía, tenemos muchísimas acciones. Por ejemplo, hace unos años, cuando la pandemia, que teníamos una plataforma de formación exclusivamente para clientes nuestros y para nuestros partners, la abrimos de forma global con un compromiso también de llegar a más de 1 millón de personas certificadas y formadas en ciberseguridad en el 2026. Ahora estamos realizando una acción que a mí me gusta especialmente, es muy chula, y es que los empleados, nosotros mismos, los empleados de Fortinet, en nuestro día de voluntariado, tenemos unos días que son como para hacer cosas que, digamos, buenas o en pro de la sociedad. Que devuelvan cosas, ¿verdad? Efectivamente, que devuelvan cosas. Lo que hacemos es, Fortinet nos ha preparado material para poder ir a colegios orientado a alumnos de la ESO, donde poder dar unas charlas sobre concienciación en ciberseguridad, porque también, bueno, pues estas personas se están ahora formando y luego pues serán usuarios de IT, ya lo son, de hecho, son usuarios de IT dentro de los colegios, lo serán después en un entorno corporativo. Entonces, bueno, acciones de este tipo lo que hacen en general es ayudar a concienciar muchísimo más a la sociedad. Pero a tu pregunta concreta, sí que vemos que las empresas están haciendo muchísimas acciones porque les va muchísimo en ello. Fíjate que estás comentando un tema interesantísimo, ¿no? Porque siempre hablamos de la cultura de ciberseguridad de las compañías que necesitan ciberseguridad, pero tú creo que has abierto una puerta interesantísima a ¿qué podemos hacer las compañías de ciberseguridad, aparte de ofrecer nuestros servicios de ciberseguridad, por seguir ampliando y aumentando pues esa cultura de ciberseguridad, ofreciendo formación o también adquiriendo compromisos propios de transparencia o, por ejemplo, de aseguranza, en el sentido de todos los productos que diseñamos desde el principio están certificados, están comprobados que cumplen con los requisitos, cada vez van a ser más exigentes en materia de ciberseguridad? Yo creo que eso también, el rol que asumís las compañías de ciberseguridad, está empezando a cambiar, en el sentido en el que vais a tener un mayor compromiso, no solo de vuestros servicios, sino también del papel que representáis en la comunidad empresarial, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros esto yo creo que es algo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Nos hemos adherido a muchísimas iniciativas de carácter voluntario, en la que lo que garantizamos es que tenemos un compromiso con la transparencia. Cuando hablo de un compromiso de la transparencia, me refiero a algo que creo que últimamente se empieza a asumir mucho más, pero que antes parecía que era un tema tabú. Cada vez que una compañía tenía o sufría un ataque,
intentaba ocultarlo. Los propios fabricantes de soluciones, tanto de IT como de ciberseguridad, cada vez que se nos descubría una vulnerabilidad, intentábamos que aquello no se supiera porque pensábamos que nos podía dañar. Y realmente la corriente actualmente, afortunadamente, es la contraria y nosotros lo tenemos clarísimo y somos muy tajantes con esto, con ese compromiso de que cada vez, por supuesto, trabajamos en que esto no suceda, en que no tengamos vulnerabilidades. Se trabaja por diseño desde el principio en la codificación de todas las soluciones. Cuando las soluciones ya se sacan incluso al mercado, lo que se hace es tener auditorías tanto internas como externas para comprobar que los productos son absolutamente seguros. Pero cuando se detecta, y alguna vez nos ha sucedido, lo que se hace es que hay una política clarísima en la que por supuesto, se comunica primero a nuestros clientes, pero después se hace público y nos comunicamos con todas las agencias para poder informar de esa vulnerabilidad, el impacto que ha tenido, que ha supuesto, que ya está resuelto, por supuesto, también. Entonces, bueno, pues yo creo que ese compromiso con la transparencia es muy importante y nosotros, desde luego, lo llevamos a rajatabla. Fíjate que estamos en un escenario, hay muchos aspectos, ¿no?, que se deben tratar en este escenario de cibersecurización, me atrevo a decir, no solo de la cultura, no solo de esa formación o de la participación que hacéis las compañías de ciberseguridad en el fomento de esa cultura, sino también en la propia gestión del talento. Antes, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, hacía referencia a eso, a que hay grandes desafíos, hay una necesidad cada vez más creciente de talento. Vosotros estáis dando formación en cultura, ¿cómo estáis también fomentando el hecho de que haya cada vez más especialistas que cubran esos puestos? Sí, otro punto clave. Y aquí hay un dato que es impresionante, y es que cuando se analiza de nuevo ataques que han tenido éxito, se ve que en más de la mitad de estos ataques no había una formación adecuada de los profesionales que han atendido esa incidencia, con lo cual sigue siendo un tema muy importante la falta de profesionales con los conocimientos adecuados. Se hablaba de que en España faltaban más de 80.000 profesionales. Bueno, es una realidad. Comentábamos, la inteligencia artificial sin duda lo que hace es que en parte cubre esa brecha de talento porque hace que estos profesionales se puedan dedicar a temas de más valor y que no necesiten emplear su tiempo en temas mucho más algorítmico. Pero aún así es muy importante. Y nosotros, ¿cómo contribuimos en este caso? Pues hemos creado nuestra ciberacademia, Fortinet Academy, en la que lo que hacemos es ir a centros de formación, suelen ser de estudios universitarios, pues de ingenierías, de informáticas, donde proporcionamos nuestras soluciones y damos nuestras certificaciones de forma gratuita, de manera que esos alumnos, cuando salgan al mercado laboral, lo hagan, aparte con sus conocimientos que tienen en sus carreras, lo hagan ya con certificaciones de ciberseguridad y tengan ese paso mucho más directo al sector con una formación adecuada. Entonces, tenemos varias decenas de centros de formación con los que ya hemos cerrado estos acuerdos y seguimos trabajando de forma muy activa para hacerlo. De nuevo, esta parte es cierto que tiene un punto también en el que nosotros ganamos. No dejan de ser profesionales que salen formados, en este caso en tecnología de Fortinet, pero es tecnología o es formación en cuanto a ciberseguridad, con lo cual aporta. Por supuesto, todas las acciones pueden tener un retorno empresarial que no es incompatible con un compromiso como tú decías antes, con hacer un mundo mejor. Efectivamente, no, estáis creando el futuro profesional que trabajará en Fortinet y quizás en otras compañías, ¿no?, pero que formará parte de ese ecosistema tan necesario que se está requiriendo en un escenario en el que, como decíamos antes, las empresas van siendo más sensibles, pero todavía hay algunas que les falta avanzar. Y a mí hay un aspecto que siempre me ha gustado tratar desde el punto de vista de la ciberseguridad, que es el de la innovación en ciberseguridad como palanca de transformación digital. Estamos hablando de IA, pero estamos hablando de grandes desafíos digitales. Vosotros sois una compañía, lo decíamos, lleváis 25 años y si algo os caracteriza es la innovación constante. Hablemos de innovación y palanca de transformación a través de la ciberseguridad, Acacio. Bueno, la innovación es clave. Yo creo que en cualquier compañía, en ciberseguridad lo es. Estamos absolutamente
anexos a lo que es la digitalización, con lo cual la digitalización no para de innovar, nosotros necesitamos hacerlo. Innovamos, tú comentabas antes que hemos cumplido 25 años, innovamos cuando salimos al mercado porque creamos una plataforma que de repente era capaz de hacer en un solo dispositivo toda la seguridad perimetral que antes se hacía en muchos. Innovamos cuando en 2016 introdujimos el concepto de Security Fabric, que no era más que coger y muchas soluciones que había dispersas para hacer múltiples cosas en cuanto a ciberseguridad se podían trabajar de una manera conjunta e integrada. Hemos innovado también, yo creo, cuando hemos introducido el que todos nuestros servicios de ciberseguridad que se consumen en un formato como tipo servicio se alberguen directamente en centros propietarios, centros propios nuestros. Hemos cogido esta parte de la cadena de valor. Yo creo que eso es muy importante. Imagínate lo intensivo que es en procesamiento la inteligencia artificial, que va a ser el futuro, con lo cual poder controlar dónde corren esos procesos es clave. O como cuando hablábamos del tema de la soberanía de datos, o lo importante que es controlar tus costes a la hora de competir, ¿no? Con lo cual la innovación para nosotros yo creo que para nosotros y cualquier compañía que quiera estar en el sector tecnológico es clave. Es clave porque va muy rápido. Quien vea esta entrevista en este video podcast mañana tendrá toda la validez del mundo, todo lo que nos has comentado, pero seguro que algo ha cambiado, Seguro. porque es que mañana cambia todo muy rápido. Y otras de las cosas que van a cambiar mañana es el escenario en el que la ciberseguridad se va a desenvolver. Entre otras cosas, el escenario de la computación postcuántica. Es algo que la gente empieza a oír con más frecuencia, es algo complejo, pero que creo que va a dibujar un nuevo escenario de ciberseguridad. Desde Fortinet, ¿cómo estáis afrontando no solo este futuro postcuántico, sino este futuro en materia de ciberseguridad? Sí, es cierto. Es verdad que no es algo que marque tanto la agenda de las ciberamenazas a día de hoy, pero sí que es cierto, es algo que se ve venir. Esto utilizado, igual que la inteligencia artificial, utilizado por el lado de los ciberdelincuentes, de repente pues va a abrir otra etapa bastante interesante.Nosotros a día de hoy lo que sí que estamos haciendo es proporcionar la capacidad a nuestros clientes el que utilicen encriptado postcuántico, porque ya nuestras soluciones ofrecen esa capacidad cuando se crean túneles entre dispositivos. Entonces, de momento, nosotros en lo que estamos trabajando es en poder proporcionar o adaptarnos a algo que ya es una realidad, que es esa utilización, y desde luego estar muy alertas a lo que va a suponer en cuanto a ciberamenazas que estén relacionadas con este tema. Te iba a pedir, Acacio, para despedirnos, yo creo que han sido muchos consejos entre tus reflexiones los que has dado, pero nos dirigimos siempre a una comunidad empresarial que tiene más sensibilidad, que todavía está buscando esa sensibilidad en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles serían los 3 aspectos primordiales que tendrían que hacer a partir de hoy o mañana en materia de ciberseguridad? Aunque tengan ya un poco esa conciencia, ¿cuál crees que son las 3 cosas que tienen que hacer? 3 cosas. Bueno, yo diría, en primer lugar, el hacer algo que parece muy sencillo, es hacer un análisis de riesgos de su negocio. Yo la verdad es que creo que todo el mundo debería pensar qué sucede si mañana tengo un ataque de ransomware. Aunque piensen que no le va a pasar a ellos. Le va a pasar. Claro, no tener que improvisar después. Yo creo que eso es clave. Para poder actuar y decir, no sé, pues en primer lugar haría esto, después me llevaría todos los ordenadores aquí, no sé, o tendría un centro de respaldo. Yo creo que eso es hacer un análisis de riesgos es fundamental, y que vean el impacto que supondría ciertas cosas que le pueden pasar, porque a partir de ahí yo creo que es muy fácil construir un plan de ciberseguridad, pensando en qué me interesaría tener, con qué profesionales debería contar, qué soluciones, seguramente nosotros somos un fabricante que ofrecemos soluciones de ciberseguridad, qué soluciones debería tener para que esto, si a lo mejor no se produce, pero al menos sí que se mitigue o que al menos se detecte en menos tiempo. Yo creo que esa parte es muy importante, hacer un análisis de riesgos. El concienciar a todos sus empleados es algo también clave. El hacer una política en la que yo creo que es muy fácil, hay muchísimo material, pero el hacer una política con sus propios empleados, en las que sus empleados pues tengan esa conciencia de ciberseguridad que hemos comentado, es absolutamente clave. Y bueno, pues ya barrer hacia casa, ¿no? Pues es contactar con nosotros, que estaremos encantados, como tercer punto, de hablar con él, de contarle, de asesorarle y de decirle cuáles son, en nuestro punto de vista, pues las cosas que debería hacer. Nosotros tenemos la gran ventaja de que somos un fabricante de ciberseguridad integral, podemos dar soluciones en todos los ciclos del ataque, con lo cual, en ese sentido, yo creo que ese tercer consejo estaría bien. Fíjate, me atrevo a decir que
que has dado una clase de escuela de negocios, porque estos 3 pasos, el análisis de riesgos, la concienciación, buscar a tu mejor socio, forma parte del negocio. No es solo una cuestión exclusivamente de ciberseguridad, sino que te va a ayudar a ser mucho más eficiente en el desempeño de tu negocio, sea del sector que sea. Por lo tanto, yo creo que les vamos a animar a que vean la ciberseguridad como esa palanca de innovación para el progreso de sus negocios, que no es una cuestión puramente tecnológica ni técnica, sino que forma parte del día de las empresas. Así que te agradecemos muchísimo esta divulgación que nos has hecho a través del video podcast. Acacio Martínez, vicepresidente de Fortinet para Iberia. Felicidades por esos 25 años, que sean otros 25 más y nos veamos antes por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.